Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy con nosotros en Mula de 6, Adalberto Cortés Magaña, quien es titular del Registro Federal de Electores en Michoacán, quien esperemos que nos hable temas interesantes como las modalidades del voto, como en el extranjero, de la prisión preventiva y lo que llaman postrados. Pero también temas del padrón electoral, cuántos somos en el padrón electoral, cuánto en la lista nominal y somos más hombres o mujeres, mujeres que hombres, pero sobre todo los obstáculos o no encontrados en ese camino de la llamada credencialización electoral en Michoacán. Bienvenido. Muchísimas gracias, Samuel. Es un gusto estar aquí contigo, muy honrado por la invitación y el espacio y pues doblemente honrado por poder acceder a la ciudadanía a través del sistema. A tus órdenes. El de 2003, si no me equivoco, 2002-2003, tiene, digamos, una relación con el tema político electoral, más lo electoral que lo político, y iniciaste tu carrera, digamos, profesional, electoralmente hablando, en Zitácuaro. Es correcto, Samuel. En el año 2003, de hecho lo tengo ubicado en razón de... Tengo mi historial de memoria en el Instituto de Razón de Procesos. Muchos así en el instituto lo hacemos. Vengo del proceso electoral del año 2003. Entré a esta institución tan noble, el entonces IFE, en enero del 2003, como vocal de capacitación electoral y educación cívica en un concurso público. ¿Y de ahí para dónde? En el cargo electoral, ¿para dónde? Bueno, inicié, como te decía, en un concurso público como vocal de capacitación electoral. Estuve en el proceso ahí en Zitácuaro. Al término del proceso electoral vuelve a plantearse otra convocatoria del servicio profesional electoral. Decido participar ahora para la vocalía ejecutiva, en otras palabras, una subdelegación del entonces IFE. Gano ese concurso y me comisionan a San Cristóbal de las Casas en Chiapas para el proceso electoral 2005-2006. A ver, ¿ahí eres titular del INE en ese tiempo o IFE? ¿IFE? IFE, titular del IFE en San Cristóbal de las Casas. Es correcto. Es correcto. Okay. Inicio como vocal de área, le llamamos nosotros, de capacitación electoral, encargado de la capacitación e integración de mesas directivas de casilla en el distrito 3 de Zitácuaro, aquí en Michoacán. Y después ya en el siguiente concurso me voy de ejecutivo distrital a distrito 5, con cabecera en San Cristóbal de las Casas, que era un distrito que abarcaba lo que se denomina ya los Altos de Chiapas. Con todo lo interesante ahí de la integración de mesas directivas de casilla con toda la zona de presencia zapatista, etcétera. Ahí tuvimos el honor. De ser esa experiencia debe ser muy interesante, ¿no? Por supuesto, fue una de las experiencias profesionales. Ya puedo decir a estas alturas que no la única. En ese momento fue mi reto profesional más grande, llegar a presidir un consejo y una junta distrital, nada más y nada menos que en esa zona. Fue una gran responsabilidad. ¿En ese momento en territorio zapatista se instalaban casillas? No. Fíjate que dentro de las satisfacciones y reto profesional que tuve junto con el equipo de la junta, consejo, que por primera ocasión en esa elección, en toda esa zona, que era San Cristóbal, Ocosingo, Palenque, que entre esos tres distritos teníamos toda la zona de presencia zapatista, por primera ocasión instalamos el 100% de las casillas, pero no solamente ese fue el mérito, sino que el 100% de las casillas retornaron a los consejos distritales. En otros procesos anteriores
no se podían instalar el 100% de las casillas, o había alguna situación de conflicto que no necesariamente regresaban todas las casillas. En el 2006, en el estado de Chiapas, y particularmente en esa zona, logramos, a través de mucho esfuerzo, concertación con autoridades, colaboración de la sociedad civil y sobre todo de la ciudadanía, instalar el 100% de las casillas, y que el 100% de las casillas también retornaran a los consejos y pudimos hacer los cómputos. ¿En esas negociaciones participaron los zapatistas? Curiosamente, Samuel, algunos de los integrantes de esa junta distrital que tuve el privilegio de coordinar en ese proceso eran simpatizantes del movimiento. Entonces, cuando vieron la dinámica que traíamos, pues de garantizar la participación a la ciudadanía, fueron un enlace extraordinario. Acudimos con todas aquellas personas que estaban en disposición, aún aquellos que tenían una reserva al respecto. Ahí nos topamos con un fenómeno interesante. Los niños, aquellos niños, cuando se hizo el movimiento, cuando comenzó, pues ya no eran niños para ese entonces, ya eran jóvenes, adultos, y algunos de ellos tenían resistencia y estaban en una dinámica de no permitir la participación, pero había otro sector que sí quería participar. Entonces nos acercamos, hubo mucho diálogo con los diferentes grupos y logramos convencer, y permitieron. Yo les decía, oigan, pues que sea la ciudadanía la que decida. Si alguien no quiere participar, pues que no se acerque. Si la casilla se queda íntegra con las boletas y así la regresamos, pues está bien, pero que sea la ciudadanía la que decida. Y así lo determinaron, y por primera ocasión pudimos instalar en la zona zapatista casillas. Una etapa interesante. Y de ahí, ¿qué siguió? Termina ese proceso electoral. Yo soy originario de aquí del estado de Michoacán. Charo, Michoacán. Solicitó a la institución, varios compañeros que no estábamos adscritos a nuestros lugares de origen, que nos acercaran a nuestra tierra en la medida de lo posible. A mí me adscriben al Estado de México, me voy a la Junta Distrital y Consejo número 5 en Teotihuacán, el Estado de México. Pasé de San Cristóbal a Teotihuacán, y ahí tuve el privilegio de participar en la organización de la elección del 2009. ¿Ahí cómo? ¿Igual? Como presidente del Consejo Distrital, vocal ejecutivo, en la misma figura. Ahora en San Juan Teotihuacán me tocó el municipio de Atenco, varios municipios ahí de la zona del Estado de México, también interesante. Muy interesante. Un reto también. Estuvimos ahí, que realmente yo decía en algún momento, organizo un proceso y me voy a otra inscripción, termino el proceso y me voy a otra inscripción. De hecho, así fue después de ese proceso en el Estado de México. Terminé ese proceso y ya me acercan acá a mi tierra, a Pátzcuaro, al Distrito 11. Y ahí también un periodo electoral. Es correcto, para terminar la organización de la elección del 2008-2009, y ya para la elección presidencial de 2011-2012, ya estaba acá en mi tierra, en Pátzcuaro. Y de ahí para acá, a Morelia. De Pátzcuaro, sí, me otra vez. A nivel interno, ya como seguía yo con mi mismo nivel de puesto, entonces le llaman readscripciones, rotaciones. En este caso, a petición puede ser del funcionario. En este caso, fueron peticiones mías. Y en esta fue lo que le llamamos por necesidades del servicio. El delegado en su momento de entonces me pidió, oye, ocupamos que te vengas aquí a un distrito de Morelia para un proyecto ahí que teníamos que revitalizar algunas cuestiones del equipo, infraestructura, etcétera, que habíamos hecho en otras adscripciones. Y ¿llegaste al distrito cuál? Llegué al distrito 10, estaba la Junta Distrital ahí sobre Avenida Solidaridad o El Río, ahí estuvo muchos años, y íbamos con la consigna de mejorar ahí las instalaciones de módulo, que no tenía salas de espera, etcétera, y de ahí nos cambiamos al de Salida Charo. Vamos a un corte de Alberto Cortés Magaña, quien es, insisto, titular del padrón electoral, responsable, el que hace nuevos registros de credenciales de elector, el que actualiza, el que da de baja, pero él nos platicará en el próximo bloque. Estamos pendientes.
Alberto, llegaste, digamos, al distrito 10 de la capital michoacana, Morelia. Y de ahí, el siguiente paso sería ya integrarte a Línea Michoacán. No, Samuel, antes de eso tuve una encomienda para mí también muy retadora, muy interesante. Me invitaron a hacerme cargo de la fue como una encargaduría de la Dirección de Capacitación Electoral en oficinas centrales en la Ciudad de México para integrar o elaborar la estrategia de capacitación electoral y educación cívica para la elección del 2018. Entonces me invitan, me voy a la Ciudad de México en 2016, estuve de 2016 al 17 en cuanto concluimos la estrategia de capacitación, que es toda la mecánica para integrar las mesas directivas de casilla a nivel nacional. Misión cumplida y retornamos ya a ejecutar el proceso electoral en el Distrito 10, pero estuve ese lapso en la Ciudad de México en la integración. Me tocó también en ese inter, pues algunas elecciones intermedias, que fue en ese entonces la elección del Estado de México, Coahuila, Veracruz y algunas elecciones extraordinarias que me tocó participar desde oficinas centrales. Una experiencia a otro nivel. Es correcto, es correcto. Porque es de cristal, es diferente a digamos, pues esa cobertura, ¿no? Sí, claro, todo es en perspectiva nacional, presupuestos, proyección, estrategia. Mi experiencia había sido siempre en el ámbito distrital. Habíamos hecho algunos proyectos, particularmente para los módulos de atención ciudadana, con propuesta o alcance nacional, y creo que por ahí se fijaron en tu servidor para participar en este proyecto. Particularmente era el encargo elaborar la estrategia de capacitación electoral, nada más y nada menos que para la elección del 2018. ¿Te regresas a Morelia después de...? Nos regresamos a casa para ya participar en la elección del 2018 como vocal ejecutivo o presidente del Consejo Distrital 10. ¿Pero ahí tuviste que concursar o...? No, Samuel, una vez que... esas son de las bondades, digo, quizás la ciudadanía no lo sepa, en el INE para ingresar se ingresa por mérito y se permanece por mérito, particularmente en el servicio civil de carrera o lo que le llamamos nosotros el servicio profesional electoral. Desde que concursé, yo estaba de profesor en la Vasco y conocí a un alumno que era vocal de capacitación. Yo no sabía qué era eso y le consulté un poco cuál era su experiencia, por qué estaba estudiando esa carrera, etcétera, y me habló, pues yo me dedico a hacer tal o cual cosa. Y para no hacer la historia larga, me llamó la atención la cuestión de la educación cívica y un día me llega con una convocatoria, una invitación y le lancé yo el reto de decir, no, pues oye, son 6 plazas en el país, pues eso ya está arreglado, pues cómo, y me lanza el reto en función de decir, pues quizá más bien lo que te da miedo es no acreditar los exámenes. Y en fin, comenzó con un reto, examen de conocimientos generales, después un examen sobre el cargo, entrevistas, etcétera. Por ahí empezó la aventura. Pero entramos por concurso. Ya una vez que hay una cuestión de formación permanente. Tenemos que acreditar exámenes, al menos 2 al año, de un programa de formación. Así hice una maestría en instituciones y procedimientos electorales. Y después están las metas y evaluaciones permanentes. Si uno desea crecer al interior de la institución, vuelve a haber concursos. Entré como vocal de capacitación y después concursé para vocal ejecutivo. Ese es el siguiente nivel y ha sido básicamente mi experiencia, salvo esa encargaduría en la Ciudad de México y ahora en este puesto que actualmente estoy ocupando. El vocal de Registro Federal de Electores. Es correcto. Ocupas un cargo de un agente que estuvo mucho tiempo y creo que ya demasiado tiempo, de Jaime Quintero. ¿Cómo sentiste llegar a un agente que tiene toda una gran experiencia, una trayectoria y que ya hasta con los ojos cerrados podía encargarse del puesto? No, pues una gran responsabilidad, Samuel. Digo, con el licenciado Jaime nos conocemos desde hace muchos años. Yo entré a la institución aquí al entonces IFE, el Michoacán, y él ya era vocal del Registro Federal de Electores, una persona con una trayectoria extraordinaria, una experiencia también extraordinaria. ¿Cuánto tiempo llevó y se estuvo ahí? Híjole, pues si yo llevo 21 años en el instituto, yo creo que él llevaba un poquito más. No. Tremendo ese lapso. Sí, bastante. Hay un compañero, Francisco García Davis de Cuadratín, que ese tipo de personas como Jaime Quintero la reduce en una frase coloquial.
Dicen que es una sábana bien miada, para referirse que tiene todo un gran bagaje, toda una experiencia, toda una serie de conocimientos que, que ya no, o sea, que insisto, ya hasta dormido, pues te puede hacer y deshacer en el cargo, porque ya sabe todo. Tú tienes digamos, ocupas su lugar y cómo te has sentido, cómo te recibieron los partidos políticos después de estar acostumbrados a una gente como Jaime Quintero. Extraordinariamente bien. A varios de ellos ya los conocía porque al presidir yo también un consejo distrital había coincidencia con algunas representaciones que ya nos había tocado trabajar juntos y otros que estaban igual que yo recién nombrados a la Comisión Local de Vigilancia, pero la recepción muy cálida. Una fortaleza de la institución es que si bien las personas juegan un papel fundamental, tenemos muchos procesos ya muy arraigados y sobre todo, en este caso, en la Junta Local y en las Juntas Distritales, pues hay equipos profesionales que llevan años ejecutando todos los procedimientos que tienen que ver con padrón y lista nominal. Esa es una fortaleza, de tal manera que no llega un funcionario y comienza todo de cero, sino que a partir de los procedimientos que tiene la misma institución, uno se incorpora, recibe la capacitación previa. Esa formación de la que te hablaba, Samuel, nos permite tener un perfil, no necesariamente para que nos desempeñemos en cualquier área del instituto, pero sí en algunas áreas que son afines. Por ejemplo, yo como vocal ejecutivo, pues me encargaba de estar coordinando todos los programas del instituto en el ámbito distrital y uno de ellos, y muy importante, pues era todo lo que tenía que ver con el Registro Federal de Electores. En ese sentido, aunque mi perspectiva era de responsabilidad distrital, pues ya tenía conocimiento de los programas y acciones del Registro Federal de Electores. Eso me permitió llegar a esta nueva responsabilidad con un conocimiento de origen, más aún con la ventaja de tener el pulso de la trinchera, le decimos en el instituto, que es particularmente siempre ha sido una convicción de tu servidor, los módulos de atención ciudadana. Por una cuestión estratégica, yo les decía a los compañeros, a ver, la ciudadanía no podrá conocer a su servidor, pero sí conoce y ubica nuestro módulo de atención ciudadana itinerante, el fijo, de tal manera que son el rostro del entonces IFE, ahora el INE. Y siempre ha sido una preocupación y convicción de todas las acciones y esfuerzos en nuestros módulos de atención ciudadana para atender a la ciudadanía con la mayor calidad posible. La ciudadanía interactúa 2 veces fundamentalmente con el IFE, ahora INE, al momento de tramitar su credencial y a las elecciones. Todo lo que hay detrás, las bambalinas, que es muchísimo, la ciudadanía puede no conocerlo, pero nosotros tenemos la extraordinaria oportunidad en los módulos de atención ciudadana de servir lo mejor posible. Por eso decidí ser funcionario público, por tener la posibilidad de hacer algo, hacer la diferencia en la atención, en este caso particularmente de los módulos. Siempre que fui vocal distrital me decían, eres un vocal ejecutivo disfrazado del registro porque estás muy metido en los módulos. Es que para mí era estratégico. Para ir a convencer a un ciudadano de que participe como funcionario de casilla, si lo tratamos y lo recibimos bien en nuestros módulos, al menos tengo la probabilidad de que cuando vaya a tocar su puerta para invitarle a participar, pues no me la cierre así de un trancazo, sino que al menos me escuche, me reciba y probablemente por la atención que le brindamos nos obsequie su generosidad de participar. Alberto, vamos a una pausa y regresamos contigo. Estamos con el titular del Registro Federal de Electores en Michoacán. Regresamos. Y bien, estamos de regreso, Adalberto. Yo infiero, por lo que me estás platicando de tu trayectoria, que tú de pequeño nunca te veías como funcionario electoral, menos en un IFE o en un INE, y que esas no eran tus aspiraciones, digamos, profesionales de pequeño, de joven, de adolescente, y fue algo diferente porque lo que me dices también lo infiero, de que fue un alumno el que te encauzó por este camino. Entonces, de pequeño, ¿cuál era tu ilusión? A veces uno quiere ser médico, abogado, doctor, etcétera, pero ¿cuál era tu camino que no lo lograste? Mi mamá, Samuel, tiene una familiar que es religiosa y le mandaba postales de diferentes partes del mundo porque era misionera. Entonces yo decía algo así,
Estoy hablando de, pues, de niño, que me llamaba la atención las postales en África o en algunas partes de India, de esta familiar. Entonces yo ya en la preparatoria tuve una profesora de ciencias sociales muy crítica y movida, y me despertó a mí la curiosidad, inquietud social, y estaba un poco desencantado en aquellos años, decir, híjole, pues ¿cuándo va a ser posible alguna cuestión en que este país pueda haber de diferentes colores, grupos y demás? Desde entonces lo veía un poco desangelado el asunto, pero sabía que yo tenía que hacer algo o participar en algo. Entonces le decía a mis papás, le dije, pues yo quiero estar en la ONU. Le dije, pues una organización así. Lo del IFE llegó de manera coyuntural, pero siempre tenía la inquietud social de hacer algo, de hasta irme de misionero o demás, pero algo yo quería hacer en el aspecto social. Y en esta institución he encontrado mi vocación. Camino. Sí, por supuesto. Ahora, cuando estaba yo de profesor, estaba yo muy satisfecho, realizado. ¿Qué clases dabas ahí? Filosofía, lógica, ética, filosofía política. Dirían otro mundo filosófico al electoral, ¿no? De alguna manera sí. Vinculado, pero no en la situación práctica. Y vi una extraordinaria oportunidad. De momento fue por la cuestión de educación cívica en las escuelas, los niños, los jóvenes. Ya, pues es algo afín. Pero ya estando en la institución, pues descubrí la excelente oportunidad de participar y hacer la diferencia. Sobre todo la organización de la elección, pues que es todo un reto y una gran responsabilidad, pero esta situación de la atención a la ciudadanía en los módulos siempre fue un gusanito que desde que entré yo al instituto decía, es que el servicio público tiene que servir y servir bien, hacer la diferencia. Yo cuando iba para alguna cuestión de trámites o demás y veía a un funcionario echando la torta o con el catálogo de tal o cual marca de que está comprando, a mí eso me frustraba, me desesperaba. Le dije, si algún día yo soy funcionario público, tendría que hacer la diferencia. Y cada minuto que estoy en la institución trato de aprovecharlo para hacer algo al respecto. ¿Y si crees que has hecho la diferencia o te falta? Nunca está concluida la tarea, pero si volteo hacia atrás, puedo decir en algunos proyectos, misión cumplida. Me siento muy satisfecho de haber hecho proyectos que salieron desde la iniciativa de un módulo de atención ciudadana en una ranchería, con compañeros y compañeras que decidieron acompañarme en la aventura de hacer algo diferente. Propusimos a nivel nacional, oigan, creo que pudiéramos atender a la ciudadanía de la siguiente manera. Recuerdo que piloteábamos hasta cómo darle la bienvenida a la ciudadanía. Bienvenido, señor Alberto, al Instituto Federal Electoral que va a realizar su... etcétera, etcétera. Practicamos, modelamos, escribimos y tocamos la puerta a nivel central para que voltearan a ver nuestros módulos de atención ciudadana. Antes de entrar a detalles con el padrón electoral, en el caso de Michoacán, es decir, de los ciudadanos que se inscriben en ese padrón electoral, que piden por primera vez su credencial de elector, otros que la actualizan y, por supuesto, aquellos que se dan de baja por diferentes circunstancias, como es el fallecimiento. Uh-huh. Tengo 3 temas de votos que quisiera que me los desglosaras. Vamos a empezar por el voto en el extranjero, pero déjame hacer el pequeño contexto que, de mi punto de vista, el voto en el extranjero nos sale muy caro a los mexicanos y a los michoacanos en especial, porque no de la gente que pueda votar, que tiene su credencial de elector y puede votar, pues es una mínima parte o porcentaje que lo hace, ¿no? Entonces sale muy caro ese tipo de voto y bueno, dicen que es su derecho, pero pues allá muchas veces ni nos pelan los de allá, los paisanos de allá hacia acá, ya se olvidaron. Pero el punto es, ¿cómo está el voto en el extranjero? Un simple comentario, yo lo vería como una situación de inversión. Okay. Si lo vemos ahorita de cuánto cuesta tal, la cuestión de los derechos y las garantías políticas y de participación ciudadana, para mí, yo siempre las veo como una situación de inversión. A mí me encantaría que todos los ciudadanos en el extranjero, la ciudadanía mexicana, material de poder participar, lo hiciera, etcétera. Cuando vemos a veces que hay baja participación y sacamos cuentas, híjole, salió muy caro. En fin, pero yo siempre lo veo como una situación. ¿Ahorita te va a decir en qué precio está el voto en el extranjero? ¿Cuánto cuesta un voto en el extranjero? Digo, porque se han hecho ejercicios de costo.
No traigo las cifras, yo estaría acordándome ahorita luego del licenciado David Delgado que se trae los números aquí en relación a costo. Lo que sí te puedo decir y les puedo compartir que al día de hoy, antes de venir aquí contigo, llevamos 6,931 ciudadanos que en el extranjero se han inscrito para poder ejercer su derecho al voto desde el extranjero. Esos son los que tienen su credencial de elector y van a ejercer su voto. Los que tienen su credencial de elector son muchísimos más. Ok. Los que se han inscrito para poder ejercer su derecho al voto, por ejemplo, para hacerlo de manera postal, que tenemos 3 modalidades ahora de votación desde el extranjero. La que ya conocíamos a todos, que ya lleva varios procesos, que la postal, para esa modalidad se han inscrito 2,739 de Michoacán. Perdón, es un dato importante, sí. Solamente de Michoacán. Para el voto presencial, que es una modalidad nueva. ¿Ir a dónde? Allá a votar. A un consulado. Okay. Sí, un consulado mexicano donde, igual que lo que conocemos tradicionalmente de las casillas, un ciudadano desde el extranjero, si se inscribe, va a poder acudir a su consulado para poder votar de manera presencial. Y la otra modalidad electrónica, que van 3,696 ciudadanos a las 11 de la mañana del día de hoy, que se han inscrito para poder emitir su voto de manera electrónica. Pero adicionalmente hay lo siguiente: todo aquel ciudadano que viva en el extranjero y cuente con una credencial vigente, que la haya tramitado aquí en el país, que ande de viaje, o alguien que tramitó su credencial de elector desde el extranjero, el día de la elección va a poder acudir directamente a un consulado donde está una de nuestras casillas para poder ejercer su derecho al voto. De tal manera que quienes se inscribieron de manera previa a este listado nominal, ya va a estar su boleta esperándoles para este ciudadano o ciudadana que se inscribió. Pero si alguno no alcanzó a inscribirse y tiene su credencial de elector vigente, tramitada ya o acá en el territorio nacional, va a poder acudir a votar. Va a haber hasta 1,000 boletas en cada uno de estos consulados para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Esa es una novedad. Anteriormente teníamos solamente el voto postal, ahora tenemos el voto postal, el voto electrónico y el voto presencial. De esas 3 modalidades, suben, bajan. ¿El voto postal sube o baja? No tendría ahorita todavía la cifra del cierre, todavía hasta el día 20 de febrero. Déjame checar aquí mi apunte para no... El 20 de febrero pueden tramitar tanto la credencial en el extranjero o inscribirse para cualquiera de estas modalidades. Entonces no sabría ahorita hasta que cierre qué tanto incrementó. Lo que sí me llama la atención, Samuel, es que para el voto electrónico es el mayor número ahorita de los que se están registrando en Michoacán. ¿Y no se había dado antes? No. Esa es la novedad. Exactamente, teníamos ya había comenzado este ejercicio, sí. Algún sople, etcétera, pero ya ahorita abierto tenemos el voto postal, que es que le llegan sus boletas, las vota el ciudadano y tiene que mandarlas también de manera postal acá a la Ciudad de México. El presencial, curiosamente, van 496 solamente, que se han inscrito para acudir directamente a un consulado. Y la mayoría ha sido electrónico. Y curiosamente, el dato ahorita de estos 6,931, la mayoría son varones, 4,168 son varones y 2,763 son mujeres. Probablemente sea razón de que la mayoría de los que están en el extranjero... hay que esperar que finalice la fecha, ¿no? Es correcto, es correcto. Vamos a una pausa, Alberto, y regresamos contigo. Estamos con el titular de la Vocalía de Registro Federal de Electores en el estado de Michoacán. Regresamos. Adalberto, tenemos un tipo de modalidad de voto que llama mucho la atención, es el voto de prisión preventiva. ¿Nos explicas de qué consiste y en Michoacán cómo se está dando este proceso? Claro que sí, Samuel, con mucho gusto. Es otra de las novedades que tenemos en este proceso electoral. Está dentro de la modalidad de lo que se denomina en general voto anticipado. O sea, se va a poder ejercer el derecho al voto, no el día de la elección como estábamos acostumbrados durante muchos procesos electorales. El voto en prisión preventiva está en el sentido de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en un reclusorio bajo la modalidad jurídica de prisión preventiva
el tribunal le ordenó al instituto, desde algunos años, garantizar la participación de estos ciudadanos bajo la situación de la inocencia o la presunción de inocencia, en tanto no haya sido condenado un ciudadano. Una sentencia. ¿Es correcto? Ese es el término correcto. No se le deben de suspender sus derechos políticos. Así está más o menos la sentencia del tribunal. Entonces le ordena al INE, de hecho en los procesos electorales pasados en el Estado de México, Coahuila, ya se hicieron el primer ejercicio piloto para que ahora en esta elección en todos los centros penitenciarios, tanto estatales como federales, se acuda, que de hecho aquí en Michoacán y en todo el país ya lo hemos hecho, acudir con las autoridades correspondientes para que nos informen el universo de ciudadanas y ciudadanos que están en este estatus jurídico. A partir de esa información que nos proporcionaron en estos días pasados, todavía el día de ayer, aquí por ejemplo en Michoacán, acudimos a estos centros a llevar una invitación a esta ciudadanía, informarle que está en su derecho al poder participar y votar, y cuál sería en su caso la modalidad. Esto es, obviamente aquel ciudadano o ciudadana que decida participar hace una solicitud de inscripción a un listado nominal de ciudadanos en prisión preventiva, se valora su situación jurídica, si se confirma que este ciudadano o ciudadana puede participar. De hecho, inicialmente estaba contemplado únicamente para aquellos que estaban en lista nominal, es decir, que habían hecho un trámite, que tenían su credencial y esta credencial estaba vigente. Después se avanzó y se determinó que bastaba con que estuvieran en padrón electoral, y finalmente aterrizó en que incluso si alguno de estos ciudadanos no había estado en padrón electoral, podíamos hacerle la invitación a participar, y si nunca ha tenido credencial de elector, vamos a ir al centro penitenciario a tramitarle su credencial. De tal manera que con esto cumplimos y garantizamos que ningún ciudadano que esté en esta situación jurídica pueda o no tenga la posibilidad de participar. Entonces, ya hemos acudido, nos han proporcionado la información, hemos visitado, invitado y recabado las solicitudes de estos ciudadanos, que para el caso de Michoacán tenemos un universo de 2,685 personas que nos dijo la autoridad que estaban bajo esta situación jurídica dentro de los 11 centros en prisión preventiva, en los 11 centros estatales, y 289 en el federal. Ya los visitamos. A partir entre el día de hoy o mañana me van a empezar a mandar los reportes para ver cuántos de estos ciudadanos decidieron participar, para poder entonces verificar toda su situación de registral, y en algunos casos tendremos que acudir en un segundo momento a tramitarles su credencial. Estos números pueden variar, toda vez de que algunos, por ejemplo, ya me reportaban algunos casos, el ciudadano fulano de tal ya no está porque ya fue liberado, o ciudadano ya tiene otro estatus legal y recibió una sentencia, etcétera. Pero esta es una de las modalidades de voto anticipado. El voto anticipado para esta modalidad va a suceder entre el 6 de mayo y el 6 y 20 de mayo. Ahí se define. Es correcto. Nosotros acudimos a los centros ya una vez que tenemos esa lista nominal con sus boletas, para que el ciudadano en cuestión pueda ejercer su derecho al voto. Hay otra modalidad que me llama también la atención, no sé cómo le llamen en términos técnicos, el voto postrado. Es correcto. La ley electoral establece en su artículo 141 realizar trámites a aquellos ciudadanos o aquellas ciudadanas que por alguna condición de salud, decimos, se encuentran postrados en casa o que materialmente no pueden acudir a nuestros módulos de atención ciudadana. Nosotros acudimos a su domicilio y ahí le tramitamos su credencial, y también ahí, si para entonces todavía está en esta condición, también le llevamos su credencial de elector. Bueno, otra modalidad de voto anticipado será que aquellos ciudadanos, ciudadanas que entre el año 2018 y el 22 de enero de este año tramitaron su credencial bajo esta modalidad, o sea, le pidieron al INE acudir a su domicilio para tramitarles la credencial por artículo de la ley, son las personas que podrán ahora participar también en esta modalidad de voto anticipado. Es decir,
de todo ese universo de ciudadanos que tenemos al respecto, que en Michoacán son 382, si mal no me equivoco, el universo de los ciudadanos que les tramitamos esta credencial, a estos mismos ciudadanos en estos días vamos a ir a visitarles para invitarles e informarles que si su condición todavía de salud no les permite ir a una casilla ordinaria a poder emitir su voto, nosotros les escribimos en una lista nominal de voto anticipado para, en su caso, poder llevarles las boletas a su domicilio y puedan ejercer su derecho al voto desde casa. Esa es la otra modalidad de votación, seguro. No, pues yo no podrían hacer lo que somos flojos. No, es cierto. Es una bromilla muy pasada, pesada y pasada. Oye, Alberto, la cuestión entramos al padrón electoral. Ya no es posible sacar la credencial de elector, o todavía tenemos tiempo. Hay que recordar que pues ya estamos a meses de la elección, que es el 2 de junio de este año. Así es. Todos los que hemos tenido la experiencia de votar, cuando vamos a la casilla, vemos al funcionario de casilla y representantes de los partidos políticos que tienen una lista nominal impresa, que tiene nuestra fotografía, con la cual verifican que la persona que se presenta en la casilla efectivamente es la de la credencial de elector, etcétera. Todas esas cuestiones que ya sabemos. Para que el instituto tenga lista, esa lista nominal impresa y que todos los que tienen derecho a participar estén ahí, tiene que hacer cortes. ¿Cuál es el último? Bueno, para poder inscribirse fue esta fecha que tuvimos del día 22 de enero, que tuvimos una demanda extraordinaria. Ese fue el último día para alguien que iba a sacar su credencial por primera ocasión, fue el 22 de enero. En este momento ya no lo puede hacer. Alguien que iba a hacer cambio de domicilio fue al 22 de enero. Alguien que iba a hacer una corrección de datos era hasta el 22 de enero. ¿Qué estamos haciendo en este momento, Samuel? Estamos en este momento en lo que le llamamos nosotros las reposiciones de credenciales. Es decir, algún ciudadano extravió su credencial, no va a cambiar de domicilio, no va a hacer ninguna corrección de datos, únicamente quiere que le repongamos su credencial. Esos trámites los vamos a estar ejecutando hasta el día 9 de febrero. Son los trámites de reimpresión que le llamamos. Después del 9 de febrero hasta el 20 de mayo entramos en la modalidad que le llamamos nosotros reimpresión. Es decir, hasta ahorita, si alguien va a nuestro módulo, le tomamos una fotografía para que en la lista impresa esté ahí. Pero como tenemos que hacer el corte y mandar ya imprimir las listas con las fotografías, afortunadamente se acabó el tiempo en que bajábamos literalmente la cortina de nuestros módulos varios meses y hasta un día después de la elección los volvíamos a abrir. Entra en operación lo que llamamos la modalidad de reimpresión. Es decir, ya no te voy a tomar una nueva fotografía, no va a haber ningún cambio de tus datos. De lo mismo que ya tenemos en nuestra base de datos, te reimprimimos una nueva credencial. Esto va a poder suceder hasta el día 20 de mayo. De tal manera que algún ciudadano le extravié, me la robaron, no le encuentro, etcétera, puede acudir en este momento ya sea por la modalidad de reposición y hasta el 20 de mayo de reimpresión. Si alguien dice, es que yo quiero una fotografía nueva, en este periodo de reimpresión utilizaremos la misma que ya tenemos en nuestro archivo. Ok, vamos a otra pausa y regresamos para ver precisamente cuántos ciudadanos tenemos credencial de elector, digamos hasta enero, por poner una fecha, ¿no? Regresamos, estamos con Adalberto Cortés Magaña, titular de Registro Federal de Electores en Michoacán. Adalberto, entramos ya a la parte final del programa, Mula de 6, y bueno, en este bloque, danos cifras contundentes de cómo estamos en el padrón electoral. Es decir, cuántos ciudadanos tenemos credencial de elector y datos así que tú digas cuántos hombres, cuántas mujeres, detalles que se deriven de esa cifra. Claro que sí, Samuel, con mucho gusto. El universo de lo que tenemos en Michoacán, sí, de total de ciudadanía en lista nominal, ¿Qué es lista nominal, perdón? Bueno.
La diferencia entre padrón y lista nominal, el padrón es el registro que tenemos de todos los ciudadanos que en alguna ocasión se acercaron al instituto a hacer un trámite, independientemente de que tengan o no credencial en este momento, vigente o no. Entonces, es el registro, cuando se acercaron, dijeron quiero un trámite y tal. La lista nominal se refiere a aquellos ciudadanos que están inscritos obviamente en el padrón, pero que además tienen su credencial de elector vigente. Okay. Entonces, cuando alguien pierde la vigencia de su credencial de elector, se le baja de lista nominal, pero seguimos conservándolo en padrón. Okay. En atención a este universo, de los que tenemos inscritos en padrón en el estado de Michoacán, son 3.748.208 ciudadanos, y de los que tienen su credencial de elector vigente, de 3.703.583, tenemos una cobertura casi del 99% entre lista nominal y padrón, Samuel. ¿Mujeres, hombres? En relación a la lista nominal, por ejemplo, de mujeres son 1.931.348 y de lista nominal de hombres 1.772.235. La cifra es menor de varones en relación a hombres. Esto es a lo que se refiere al estado de Michoacán, Samuel. Es la... ¿Y de cuántos se consideran ustedes proyectan que pueden votar? ¿Hay una proyección? El instituto desde hace años y para cada proceso se prepara para el 100% de los ciudadanos que están en lista nominal. De tal manera que el número de boletas, los preparativos que ejecutemos es en relación a la lista nominal. Okay. Si en una casilla tenemos 750 personas en lista nominal, le prepararemos 750 boletas para cada modalidad de elección. Los cálculos del instituto no es en función del estadístico de participación de otras elecciones. ¿Tienes el dato de cuánta gente votó la pasada elección federal? En este momento, así a nivel general, no, Samuel. Lo que sí es un hecho que el estado de Michoacán, como otras entidades, en elecciones intermedias disminuye y las elecciones presidenciales incrementa la participación. Y cuando estas elecciones ahora están vinculadas también con elecciones locales, también la participación exactamente incrementa. Las elecciones, por ejemplo, en los municipios que hay un interés, o no solamente interés, diría, a la ciudadanía le resulta más cercano el candidato o la candidata cuando se acerca a votar, y si hay también por alguna diputación o demás, hay una vinculación y de una vez aprovecha la ciudadanía. Nuestras elecciones intermedias, por ejemplo, cuando solamente eran de diputados federales y solo diputados federales, la participación disminuía considerablemente. Pero en esta que tenemos en puerta para el 2 de junio, que desde presidencial hasta ayuntamientos, todo, yo esperaría una alta participación de la ciudadanía. Tenemos 12 distritos electorales a nivel federal. 11. 11. Ah, sí. Con la distritación quedaron 11. Me quedé en el pasado. Y de esos 11, ¿tienen ustedes una radiografía de cuáles son los que más votan, los que menos votan, en función de los resultados? ¿Cuáles son los más efusivos, por decirlo de esa manera, electoralmente hablando? Tenemos los estadísticos de participación ciudadana y de votación, Samuel, de cada uno de los, no solamente de los municipios, sino a nivel hasta seccional o ya por casilla. Que sirven y que se ofrecen y que son datos públicos, lo que le llamamos ya la numeralia, las estadísticas que presenta el instituto después de cada proceso electoral para los estudiosos, para los institutos políticos, los investigadores. Están todas esas bases de datos. ¿Dónde los encontramos? En la página del instituto. Siempre están ahí permanentes toda la estadística electoral, y después de cada ejercicio pues el INE se encarga de difundirlo por diferentes, pero permanentemente está en la página del instituto. En el trabajo de campo de cuál eres responsable, ¿qué obstáculos digamos tuvieron en el camino? Es decir, porque en Michoacán hablamos de 2, 3 regiones donde hay problemas focalizados de inseguridad y que no es posible transitar, etcétera, ¿no? Pero sabemos que
lo voy a decir de esta manera, que las bondades del INE permite que tengan pocas trabas para ese desplazamiento. Eh, ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas, digamos, las fortalezas del trabajo para hacer el padrón electoral, la lista nominal, y también cuáles son esas debilidades o no debilidades o obstáculos que puedan tener? Muy buena pregunta, Saúl, te lo agradezco. Fíjate que afortunadamente yo tenía de momento solamente la perspectiva distrital y de algunas otras regiones del país donde he tenido la oportunidad de participar, pero gratamente me encuentro que el Michoacán, para el trabajo del Registro Federal de Electores, entiéndase, por ejemplo, en nuestros módulos de atención ciudadana, no tenemos ninguna zona restringida que podamos decir, bueno, ahí no llevamos nuestro módulo. Los directorios de los módulos que son aprobados por las comisiones distritales de vigilancia y validados por la local, donde están representados todos los institutos políticos, los calendarios están dados más que nada en función de productividad, donde tenemos más población, donde tenemos algún rezago de actualización de credencial. Esos son los elementos. Si hubiera algún otro elemento de seguridad, bueno, ahí no vamos porque no podemos entrar. No hay un lugar en la entidad en la cual llevemos nuestros módulos de atención ciudadana donde tengamos alguna dificultad para operar. Hay a veces dificultades de orden técnico, la luz o el espacio, etcétera. Ahí más bien tenemos algunos retos de concertar unos mejores espacios para la atención, particularmente en nuestros módulos móviles o itinerantes. Pero probablemente se deba, como tú bien lo señalas, a que sabe todo mundo que vamos a llevar un servicio nada más y nada menos que de la credencial de elector, que pues obviamente sirve para ejercer su derecho a votar, pero se ha convertido en un medio de identidad oficial y muy demandado. Entonces no tenemos ninguna situación en este aspecto. La otra actividad que tenemos permanente es la actualización cartográfica. Recorremos todo el estado. También tenemos permanentemente las acciones de depuración. Esto es cuando recibimos, por ejemplo, del registro civil algún fallecimiento y que tenemos alguna homonimia, alguna duda, acudimos a campo para poder hacer los levantamientos, hacer las entrevistas. Operativamente, te puedo decir que no hemos tenido dificultades para poder cumplir con nuestras funciones en lo que se refiere al registro. En la cuestión de logística, ¿están bien? ¿Hay fluidez de libre tránsito? Es correcto. Si acaso nuestros retos se nos presentaron precisamente en las fechas o en las vísperas del cierre de nuestros módulos de atención ciudadana, que por cierto yo celebro ahora las decisiones institucionales que comenzamos a abrir módulos sábados, domingos y que particularmente el día 22, desde muy temprano, en aquellos módulos donde nos dimos cuenta que no teníamos capacidad material para poder atender, comenzamos inmediatamente a programar a la ciudadanía para los días siguientes, y esto nos evitó o le evitó a la ciudadanía pues estar todo el día ahí parada esperando el servicio. Una pregunta ya para terminar, porque ya estamos a minutos, a segundos del cierre del programa. Por ejemplo, yo diría que está bien tramitar la credencial del elector y los módulos de atención para ello. Sin embargo, yo creo que desde ahí deberían de empezar, porque yo fui a tramitar mi credencial para la anterior, la perdí. No veo como que desde ahí empiezan a impulsar la conciencia para el voto, para que los ciudadanos voten. No debe ser así como que empezar una campaña a favor del voto desde los módulos, cuando la gente va y saca su credencial como si nada. Es correcto. Es una inquietud hasta personal desde hace años. Recuerdo cuando llegué a San Cristóbal de las Casas, que eran había unos días en particular que acudían de determinadas comunidades y eran muchísimas personas las que acudían a nuestro módulo ahí distrital. Y comencé con la inquietud, bueno, estas horas que va a pasar aquí la ciudadanía, ¿qué podemos hacer al respecto? Hasta para que no sea tan aburrido o demás. Sí. Y se convirtió en una extraordinaria oportunidad de formación cívica. Entonces comenzamos con carteles, el tríptico, ponerle algo en la pantalla, de tal manera que ahora casi todos nuestros módulos, sobre todo los fijos, tienen una pantalla que está difundiendo promocionales de participación ciudadana, brindando información o demás. Sin embargo, me hago cargo que todavía tenemos una tarea pendiente. Sí. La institución no la ha querido hacer obligatorio.
para algunos otros trámites en algunos otros países. Si alguien va a tramitar algo, le obligan a tomar un curso, etcétera. Creo que no va por ahí, pero sí aprovechar la oportunidad de la formación cívica y particularmente invitar a la ciudadanía a participar en los procesos electorales. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Adalberto Cortés Magaña, titular del Registro Federal de Electores en Michoacán. Pues, lamentablemente, yo diría para mí, porque todavía quedaron temas ahí pendientes, pero pues ya veremos si hay otra oportunidad. Culminamos este programa de Mula de 6, y le agradecemos su presencia, que nos vea, nos oiga y lo demás.